Hola, bienvenidos a Tomando Mate con el Dragón. ¿Cómo les va? Como verán, se vino el invierno acá. De golpe, como buen karateca, el invierno vino de golpe. De un día para el otro, amanecimos con 11 grados ayer. Hoy, ahora a la mañana, estoy grabando a la mañana, hace exactamente 8 grados. Así que acá estoy abrigado y para tocar un temita que no lo pidieron ustedes. Este tema no lo pidieron ustedes. Ese único tema que a veces yo trato de charlar con ustedes, que no es a pedido, ¿no? Porque el 99% de los videos que tengo son a pedido de inquietudes que me mandan ustedes. Y como hablo, trato de comunicarme mucho con ustedes, ¿no? Por este medio, por el canal, y sus mensajes, y los contesto, y los leo todos. Vi que hay ciertas inquietudes en las personas que están suscritas al canal. Y que la mayoría hacen artes marciales o le gustan las artes marciales. O sea, son del palo, como solemos decir los argentinos, ¿no? Entonces, noté ciertas dudas, inquietudes en muchos. Hay muchas personas que practican karate y bueno, hay de todas las artes, por lo que me escriben hay de todas las artes, pero hay muchos amantes de las artes japonesas. Entonces quería explicarles ciertas cosas de las artes marciales que fui aprendiendo con los años y que al principio yo tampoco las tenía muy en claro, y está bueno que las sepamos. Muchas cosas que hacemos en el dojo tienen que ver con esto. No importa si son dojos japoneses o de otras artes, ¿no? Todo está muy mezclado. ¿Y por qué digo que todo está muy mezclado? Primero y principal porque las artes marciales son orientales. En su mayoría son orientales. Y nosotros somos occidentales. Ahí ya hay dos mundos que se encuentran. Dos mundos encontrados y siempre va a haber conflicto o mezclas raras, como cuando, por ejemplo, llegaron, no sé, los europeos a América, ¿no? Y se encontraron con las tribus y los indígenas o las personas que vivían en América. Trataron de adaptarse, algunos, otros no, después con los siglos se fueron fusionando, pero bueno, eran dos mundos que se encontraban. Y acá pasa más o menos exactamente lo mismo con las artes marciales y nosotros los occidentales. ¿Por qué? Porque viene, como les dije, es toda una mezcla de siglos, incluso en algunos casos miles de años, por ejemplo, en el caso de cuando se mezclan las religiones con las artes marciales, ¿no? Como por ejemplo en un video anterior yo estoy explicando lo del budismo. Sabemos que el budismo viene de 500, 600 años antes de Cristo, y el budismo está muy arraigado a las artes marciales japonesas y chinas también. Entonces, ahí ya hay dos mundos que se encuentran, el de las artes marciales y el de la religión. ¿Cómo las fusionamos? Bueno, se fusionaron. Por suerte se fusionaron, y mucho de lo que practicamos hoy en los dojos tiene mucho que ver, como valga la redundancia, con toda esa mezcla. A eso le tenemos que sumar lo que aportaban las personas individualmente, los maestros, los guerreros, en el caso de los samuráis, los practicantes de los monjes Shaolin, y entonces hay una gran mezcolanza que se metió todo, como digo yo, en una licuadora, le dieron vuelta y salió lo que nosotros conocemos como artes marciales y practicamos, y encima nosotros le metemos la parte occidental. Entonces, en esta gran mezcolanza, y que todos los creemos que tenemos la verdad porque la leímos en libritos, porque no la vivimos, porque no vivimos 500, 600 años atrás, entonces, según el libro, es nuestra sapienza, ¿no? Y no, esto es así, o esto no, esto es así. Muchas veces yo me he encontrado con gente que me dice, no, pero esto del karate es así, y otros, no, esto del kung fu. Realmente ninguno sabemos nada. Tenemos que primero empezar por ahí, reconocer que no sabemos nada, que lo que sabemos lo sabemos por libros,
y los libros los escribieron las personas, y siempre alguien le pone algo. Hay un estudio en psicología, que no sé cómo se llama, que ahora cuando se los explique se van a dar cuenta que es verdad. Se dice que, por ejemplo, una persona muchas veces miente sin darse cuenta. Y usted dice, no, pero yo me doy cuenta cuando miento. No, muchas veces no nos damos cuenta. Y les voy a decir por qué. Este estudio, yo cuando lo leí lo entendí fácil de esta manera. En la esquina de mi casa hubo un accidente. Chocó un colectivo, un transporte público, con un camión, ¿no? Bien. En ese choque que tuvo el transporte público con el camión, murieron 2 personas y 7 salieron heridas. ¿Bien? Bien. Yo voy a la esquina, veo el accidente, vuelvo a mi casa, a la noche viene mi pareja, se lo cuento a mi pareja, le digo, ¿sabés que en la esquina chocó un colectivo con un camión, murieron 2 personas y 7 salieron heridas? Uy, qué bárbaro, me dice. Sí, perfecto, sí, qué mal, qué desgracia. Bien. Mi pareja al otro día va a su trabajo, se encuentra con sus amigas o compañeras de trabajo y les comenta, ¿saben que en la esquina de mi casa hubo un accidente? Sí, murieron 2 personas y hubo 9 heridos. ¡Wow! ¡Qué desgracia! Sí, qué desgracia. Esas compañeras van a la casa, cuando vuelven a su casa y se encuentran con su pareja, con su marido, les dicen, en la esquina de la casa de fulanita hubo un accidente. Sí, grave, sí, murieron 4 personas y hubo 15 heridos. Y así se va corriendo. Inconscientemente se hace. ¿Cuántas veces a lo mejor le han pasado a ustedes, ¿no? O lo han escuchado ustedes. Después se dan cuenta de que no era como les contaron. No hubo 40 heridos. No hubo 40 heridos. Hubo menos. O no hubo tantos muertos. O al revés. Pero se hace inconsciente. Cuando lo cuenta uno al otro, le vamos dando vueltas sin querer. Imagínense a través de cientos de años una historia. Entonces, basamos de ese punto, ¿no? Tengan la mente abierta, basen de ese punto. ¿Qué sabemos realmente? No sabemos nada. No sabemos nada, tenemos indicios, algunos escritos, a veces ni siquiera eso. Solo recuerden que en sus principios ni siquiera había escritura y todo era verbal. Se contaba en grandes fogatas, lo contaban los maestros o los ancianos. Y bueno, algún día aprendió alguno a escribir y empezó a traducir y así todas las historias llegaron a nosotros. Si bien tenemos registros de algunas, sabemos también que muchas fueron transgiversadas. Entonces, si partimos de ese punto, que no sabemos nada, ¿y qué es lo que hacemos dentro de un dojo? ¿Cómo nos manejamos? Entonces, con la mente abierta, yo les voy a explicar ciertas cosas. En el caso del arte marcial japonés, el karate, o las artes japonesas, que entran también el kobudo, el aikido, bueno, todo lo que es japonés, el kendo, ¿no? El judo. Hay mucho de tradición y de jerarquía. Y acá es donde viene, donde todo se fusiona, ¿no? Y si tenemos en cuenta que está influenciado por el budismo, por el shintoísmo y las jerarquías de los que en esa época venía de la época samurái y todo lo que le podemos llegar a mezclar nosotros, ahí es donde se arma, ¿no? La salsa que nosotros usamos dentro del dojo. Por ejemplo, ustedes tal vez nunca se preguntaron por qué cuando se hace una clase, ¿no? En la punta donde está, por ejemplo, si ustedes entran en un dojo, donde está el camisa, lo que le decimos camisa, que es donde está tal vez la foto del maestro, o un arreglo floral, un ikebana, con un budita, un buda, o un saumerio, ¿no? Todos saludamos para ahí. Eso es por tradición, ya lo expliqué en un video anterior. Por tradición, porque está mezclado
muchas veces el respeto a la foto del maestro que tal vez ya esté fallecido, o del fundador de la escuela que también tal vez esté fallecido, o al cabeza de la escuela, que puede ser que viva en otro país o en otro lugar. Y bueno, ahí también a lo mejor hay algún Buda, o algún, como les dije, algún Ikebana, algún jarrón con algo de la naturaleza, unas flores, un saumerio. Eso es por tradición. Por eso la otra vez cuando yo hablaba dije que no tenían que ver las religiones, aunque hubiera un Buda, eso se hace por tradición. Bien, pero también viene de algo que se llama, yo me lo noté porque es bastante tokonoma. El tokonoma era la parte hermosa, la parte más linda de una habitación, ¿no? Por ejemplo, en una habitación, en una casa de un señor feudal o de un samurái, el tokonoma es la parte más linda. Ustedes entran a la habitación y la van a notar enseguida. En esa parte va a haber, como les dije, puede haber un ikebana, ¿no? Como un pergamino o algo en la pared, o digamos le hace un póster con una imagen de la naturaleza, un dibujo de la naturaleza, una pintura importante. Es la parte más linda. La parte más linda, ustedes entran enseguida la van a notar en la habitación. Eso se llama tokonoma. Bien, esa parte, ahí, por jerarquía, cuando se reunían los samuráis, en esa parte se sentaba, cerca de esa parte, supongámosle que yo lo tuviera atrás, el tokonoma. Podemos suponer que esto fuera un tokonoma, ¿ven? Nuestra bandera argentina, bueno, una imagen de un Buda y la imagen de un maestro. ¿Sí? Eso sería un tokonoma. O a lo mejor podría haber un póster con un paisaje de la naturaleza. Si yo fuera la cabeza de la escuela, yo fuera un samurái, cabeza del clan, obvio me tengo que sentar acá donde estoy exactamente sentado. A mi lado se irían sentando los de menor graduación, digámosle así, como se usan las artes marciales, o de menor jerarquía, como era en la época de los samuráis. A menor jerarquía, más lejos se sentaban de mí. A mayor jerarquía, más cerca. A menor jerarquía, más lejos. Y así sucesivamente hasta llegar a la puerta. Los de menor jerarquía se sentaban cerca de la puerta. ¿Sí? ¿Y por qué era así? Primero y principal porque la parte más linda tiene que pertenecer al de mayor jerarquía. Y además no solo por eso, sino porque esto estaba visto por la época en que vivían el sistema de guerra, las guerras civiles de Japón. Entonces, cerca de la puerta se sentaban los de menor jerarquía, porque eran los que iban, si atacaban de golpe a ese clan, eran los que iban defendiendo, los de menor jerarquía, a los de mayor jerarquía. Y eran los primeros que a lo mejor caían en el combate. Los, digámosle así vulgarmente, lo que menos interesaban, ¿no? Que protegían a los que más rango tenían o mayor jerarquía. Bien, hoy todavía eso sigue existiendo en Japón. Por eso les digo que son mundos de tradiciones. Nosotros nos tenemos que basar en un mundo, estamos en un mundo de tradiciones cuando entramos a un dojo, de muchas tradiciones mezcladas. Tal vez nunca les hayan explicado esto. Por fanatismo o porque o por ignorancia. Muchas veces por fanatismo uno dice, no, yo esto no lo voy a hacer, no, esto va a ser así. No, acá hay que sacar el fanatismo, que sabemos que nunca es positivo, y tratar de romper la ignorancia que tenemos. Entonces, hoy en Japón sigue existiendo eso, aunque a ustedes les parezca mentira. En Japón, la civilización japonesa, cada individuo en Japón sabe qué jerarquía tiene. Por ejemplo, ustedes me dirán cómo. Ustedes entran a un restaurante, si por ejemplo está reservado para una reunión importante, van a ver que, por ejemplo, la reunión de alguna empresa o algo, el gerente, digámosle así, se va a sentar cerca del tokonoma. Después van a venir los que están por debajo de él, ¿no? Y después los empleados.
Y así como les dije yo, se van a ir sentando de acuerdo al salón, lejos de la entrada el gerente y cerca de la entrada los empleados comunes. Y de ahí en escala hacia el tokonoma o en descenso hacia la puerta, en importancia. En Japón todos van a hacer eso, todos hacen eso. Cuando entran en un ascensor, las personas mayores se van al fondo del ascensor y los jóvenes se ponen cerca de la puerta. Y ustedes me dirán, ahí, pero ahí no hay un tokonoma, no hay una parte más linda, el ascensor es parejo. Lo hacen inconscientemente, porque los más jóvenes, de menor jerarquía, protegen a los de mayor jerarquía, a sus ancianos. ¿Se dan cuenta? Por lo general es así. Los jóvenes se ponen cerca de las puertas y los ancianos están atrás, ellos recubriéndose y los jóvenes protegiéndolos. ¿De qué? De ningún ataque, pero lo hacen por tradición. Y así en muchas cosas, cuando entran a un restaurante, como les dije recién, en las empresas más que nada, ¿entienden? El de mayor jerarquía va a estar arriba, en el piso de arriba, suponiendo que sea un edificio, o en la parte más, digámosle así, más bella o más segura del edificio, y así en menor escala hasta el último empleado. Nosotros hacemos lo mismo en el dojo. Fíjense que cuando uno entra al dojo, ustedes entran al dojo, cuando entran por la puerta al dojo, saludan, y si el maestro está dentro, el maestro va a estar cerca del camisa, del altar, o de la pared del fondo del dojo, lejos de la puerta. Y cuando da la clase, la comienza así, él en ese lugar, y los alumnos de mayor jerarquía a menor jerarquía, acá son graduaciones, de mayor graduación a menor graduación, hacia la puerta. Es tradición, lo hacemos inconsciente, porque ya nos lo enseñaron así. Cuando yo iba a practicar y era chico, cuando entraba al dojo, yo a lo mejor ya había compañeros y la formación era así. Allá en la punta estaban los maestros y venían en menor graduación, negro, marrón, y así todos formados, hasta los cinturones blancos que eran los últimos. Es así, por lo general es así. La mayoría lo hacemos así, algunos inconscientes y algunos sabiendo. Si ustedes lo hacían inconscientemente, ahora ya lo saben. Si el maestro de ustedes se pone cerca de la puerta para dar la clase y ustedes están en el fondo, tal vez no sepa estas reglas. ¿Qué se pueden seguir o no? Eso no quiere decir que lo tengan que hacer. Pero si practican un arte marcial, están practicando un arte marcial que está muy influenciada por tradiciones. Entonces, está bueno que sigamos esas tradiciones. Si no, pregúntense, ¿por qué practicamos con los trajes blancos o negro? No importa, pero son los trajes que sabemos que son trajes de artes marciales. Algunos están mezclados los colores, no importa el color. Pero ¿por qué practicamos con esos trajes? Si no, ¿por qué no nos practicamos así? Si es nuestra ropa habitual. ¿Por qué yo no puedo entrar a un dojo como estoy ahora, vestido con una campera deportiva, un pantalón deportivo y zapatillas deportivas? ¿Por qué no lo voy a practicar así? Podría practicarlo tranquilamente, pero por tradición, cuando voy a dar clases o voy al dojo, llego al gimnasio o a donde sea, me cambio y me pongo mi traje blanco o negro o el color que sea, con el cinturón, me descalzo, porque las artes marciales japonesas se hacen descalzas por tradición también, y me pongo a practicar. Los que practican artes marciales chinas usan unas zapatillas especiales, muchas veces la gente de taekwondo también, o trabajan descalzo, o trabajan con unas zapatillas especiales. Todo es por tradición. A veces están mezcladas, a veces se ha mezclado. Muchas artes marciales practican unas, como dije, con zapatillas especiales que realmente no existían en la tradición. Pero bueno, ¿ven? Ahí es donde mezclamos nosotros la parte occidental. ¿Está mal? ¿Está bien? Cada uno lo puede mirar, ¿no? Depende cómo queramos hacer las cosas. Una vez yo escuché un refrán que dice que nosotros debemos acoplarnos al arte que practicamos y no el arte que practicamos acoplarse a nosotros. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende de que
si nosotros muchas veces las diferencias entre maestros, entre estilos, entre nacionalidades, influyen mucho. Por ejemplo, sabemos bien que Okinawa, la cuna del karate, en sus principios no tenía nada que ver con Japón. ¿Sí? Nada que ver. Hoy es una prefectura más de Japón, pero siempre estuvieron en conflicto. Es más, en el año 1609 fueron invadidos por los samuráis del clan Satsuma. Entonces, ahí ya tenemos un conflicto. Hubo conflictos anteriores también. Y después también. Bien, hoy es una prefectura de Japón. Pero siempre estuvo esa diferencia, esa mirada media rara, ¿no? Entre okinawenses y japoneses. Entonces muchos nunca aceptaron eso. Y ahí vienen las diferencias, cuando están enseñando o las costumbres o las tradiciones dentro del dojo. En un video anterior sobre la palabra os, yo les dije que las artes marciales okinawenses no usan la palabra os. Hoy muchas escuelas lo han aceptado, pero en sus principios no. En mi escuela no se usa la palabra os. Yo practico arte marcial karate okinawense. Ustedes miran, pero como digo siempre, y yo mismo lo digo, el karate es uno solo, sí, y se han fusionado tanto el okinawense como el japonés. Recuerden que muchos maestros japoneses importantísimos fueron a perfeccionarse y aprender a Okinawa. Por ejemplo, entre ellos el padre del karate moderno, Gichin Funakoshi. Entonces, él cuando sale de Okinawa y va a Japón y lo enseña, le pone tradiciones y costumbres japonesas que por lo general vienen del samurái. Y los okinawenses no tienen costumbres del samurái. Y ahí hay una gran mezcla. ¿Entienden? Entonces, en toda esta salsa estamos metidos nosotros. ¿Las aceptamos? ¿Las aplicamos? Bueno, acá es donde viene el maestro y su idiosincrasia y ve cómo lo va a practicar él, cómo lo va a enseñar. Como les dije recién, nosotros nos tenemos que acoplar al arte marcial, no el arte marcial a nosotros. ¿Y a qué me refería también en eso? Aparte de esto que les estoy explicando. En que si a mí me gusta mucho patear y soy muy hábil con las piernas, cuando vaya a enseñar el karate, por lo general a mis alumnos les voy a hacer lo que a mí me gusta. Les voy a hacer tirar más patadas que golpes de puño. Y esto está totalmente mal, sería mal enseñado. ¿Por qué? Porque el karate es muy lógico y nos dice que las técnicas en combate se hacen de acuerdo a las distancias, no a mi preferencia. No importa que yo sea muy habilidoso o prefiera tirar más patadas que golpes de puño. Yo me tengo que basar, si voy a hacer un combate lógico e inteligente, basarme en las distancias. Si estoy a 1,5 metros, 2 metros de mi contrario, obvio que lo más rápido y lo más cerca que yo puedo hacer es tirar una patada. O hacer un desplazamiento. Pero en el caso de que no me desplazara, que no tuviera oportunidad de desplazarme, ¿cómo lo alcanzo? Con una patada. Porque mis piernas son más largas que mis brazos. Si estuviera en una distancia corta, vamos a ponerle a 1 metro del contrario, a 1 metro nada más, ¿sí? Lo lógico sería que estirara mi brazo, no que estirara mi pierna, porque la pierna va a quedar medio, como es más larga, voy a quedar medio incómodo, muy mal parado, pero con el brazo lo voy a alcanzar rápido y efectivamente. Efectivo va a ser el golpe. Si estoy muy lejos, más lejos que alcance de pierna, la lógica me dice que tengo que hacer un desplazamiento. Desplazarme para arrimarme y ver cuánto me arrimo. ¿Me arrimo como para pegarle una patada o me arrimo como para pegarle un golpe de puño? Y si estoy muy pegado al contrario, no puedo usar ni los puños ni las piernas, entonces uso los codos o los agarres. Esa es la lógica. Esa es la lógica del arte marcial. Ahora, lo ilógico es que yo, a 1 metro del contrario, le quiera patear la cabeza. Lo ilógico es que a 1,5 metros o más lo quiera pegar con un golpe de codo.
¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde donde se aplica que nosotros nos tenemos que acoplar al arte marcial y no el arte marcial a nosotros. Acoplar el arte marcial a nosotros sería que yo a 1 metro de distancia, del contrario, le quiero patear la cabeza. A lo mejor tengo la habilidad para hacerlo. Hay muchas personas que tienen la habilidad para hacerlo, pero no es la cuestión. ¿Entienden? Entonces, en el momento de enseñar, hay que enseñar el arte marcial como es, no como lo ideo yo. Eso no quiere decir que esté prohibido como lo enseñan, pero lo que quiero que entiendan es cómo está influenciado muchas veces por la persona, por la religión, por la tradición y por el país, y entonces es una gran salsa en la que nosotros estamos metidos y muchas veces no sabemos ni para dónde vamos, y muchas veces lo peor, que yo creo que esto es lo peor que no saber, es ser fanático o estar encerrado o mirar con anteojeras como usaban los caballos antes de los carros, no poder mirar al costado y no entender ciertas cosas. Entonces, mucho tiene que ver esto de la tradición, los espacios, el espacio. ¿Por qué? No se preguntaron por qué, por ejemplo, cuando vemos las imágenes de las escuelas, cuando forman y todo, hay cierto espacio entre una persona y la otra, no estamos pegaditos, ¿no? Tratamos siempre de formar bien, que haya como dije, un buen espacio entre uno y el otro. Cuando el alumno se arrima al maestro, no se le tiene que arrimar mucho, tiene que mantener una distancia. Esto también es de tradición. Viene en Japón, por ejemplo, son muy importantes los espacios. Por ejemplo, en Tokio la gente está muy amontonada y eso les molesta mucho. Les molesta mucho a la gente mayor porque ellos siguen esa tradición del espacio, tener tu propio staff, ¿no? Un círculo, digámosle así, de ciertos centímetros donde hasta ahí te podés arrimar, hasta ahí. No te me arrimes acá, no te me pongas acá, no me respires, no me vengas a tocar. Los espacios son muy importantes y también viene de tradición. Dentro del dojo son muy importantes los espacios, las distancias, y también viene de tradición. Y la tradición es que el samurái, por todo su armamento, en el caso de estar con las armaduras, ¿sí?, no podían estar muy pegados porque las armaduras se tocaban, se enganchaban entre las placas. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre había espacios. Más allá de la jerarquía, que les digo que el de menor jerarquía no debía irse encima del de mayor jerarquía. Pero también viene por esto que les digo de las armaduras. Ustedes, como tal vez nunca se han puesto una armadura, no se dan cuenta, pero cuando yo, por ejemplo, hacía los espectáculos en el jardín japonés y me ponía mi armadura, la gente no se me podía arrimar, porque todo el que se arrimaba o se lastimaba con las placas de la armadura o se tropezaban con las placas de la armadura. Y ahí se dan cuenta, y con las espadas puestas, y con la lanza, y con el arco y la flecha, imagínense el espacio que uno precisa, ¿sí?, para moverse normalmente y para también hacer los movimientos y poder combatir bien. Ahí vienen los espacios. Cuando estaban sin las armaduras, la misma ropa, el llevar puestas las espadas para moverse cómodo y moverse con las espadas puestas, también necesitaban un espacio. Bueno, hoy en día, aunque a ustedes les parezca mentira, eso en Japón se sigue usando. Los espacios entre las personas son muy importantes. No están apelotonados como nosotros. A lo mejor ustedes ven imágenes de Tokio y ven que andan todos apretados, sí, pero no están no es de muy agrado. En cuanto pueden, eso es porque hay mucha gente enfocadas en ciudades grandes, pero cuando ellos pueden, enseguida buscan su espacio. Si van a un parque en Japón van a ver que hay una persona acá, otra allá, una pareja allá, otra. No están como a lo mejor vamos nosotros acá al parque, estamos uno arriba del otro, uno sentadito al lado. No, eso no existe. Eso también viene de tradición y se acopla a los dojos. Nunca estar apretados, siempre tener el espacio para poder moverse. ¿Se dan cuenta? Es una gran ensalada. Tenemos una gran mezcla.
La puntualidad también es una cosa de tradición. Primero que es una regla de respeto, ¿no? Es una falta de respeto, y más para los orientales, llegar tarde. Decir, a las 4 de la tarde nos encontramos y llegar a las 4:10, 4:05, ya es una falta de respeto. Siempre se suele llegar 10 minutos antes, 15 minutos antes. Llegar tarde a una clase de arte marcial es una falta de respeto. Yo he luchado mucho con eso con mis alumnos, para que el occidental entienda de que tiene que llegar antes de la clase, no en el momento de la clase o después. Hay situaciones, sí, hay situaciones, gente que sale del trabajo, gente que viene de estudiar, hay 1000 situaciones, pero lo ideal es llegar puntual. Antes, cuando se va a empezar la clase, los alumnos ya tienen que estar. Los maestros no miran con buena cara cuando un alumno llega tarde. A mí mismo me pasa. Cuando mis alumnos, yo sé que muchos vienen corriendo porque salen del trabajo. Acá en Córdoba me pasa mucho eso. Cuando llegan, yo sé que vienen, es inconsciente, miren, yo sé que vienen corriendo porque salieron a lo mejor justo del trabajo. Y cuando llegan a la puerta del dojo y saludan, yo les doy el paso, pero realmente adentro me molesta. Muy adentro mío me molesta. Incluso sabiendo que ese alumno es correcto, respetuoso y viene corriendo, me molesta. Les soy sincero. Nos molesta a los maestros que los alumnos lleguen corriendo sobre el horario o después. Estamos muy contentos cuando el alumno llega antes y se pone a entrar en calor. Es así. Y esto viene también, recuerden que el gran Miyamoto Musashi, el gran espadachín, para poner nerviosos a sus adversarios, llegaba tarde a la cita de los duelos. Esto molestaba mucho a los samuráis que iban a pelear contra él, y él lo usaba como estrategia. Sabía que le molestaba, sabía que era una falta de respeto, y entonces los iba a afectar, y entonces los iba a poner violentos, y él aprovechaba eso. Y muchas veces ganó los combates por eso, porque las personas, cuando él llegaba tarde, deliberadamente, 1 hora, 1 hora y media tarde, y los otros ya estaban totalmente fuera de sí, y eso hacía que perdieran el control. No usaba eso del respeto en contra del adversario. Lo hacía como estrategia. Otra cosa que venía de tradición y que en su momento fue un problema para los samuráis, fue cuando en el año 1274 invadieron, por orden de Kublai Khan, el emperador chino, que era mongol, el nieto de Genghis Khan, manda a invadir Japón, ¿no? Y viene la invasión a Japón por los mongoles y los chinos, el ejército. La famosa historia del kamikaze, del viento divino. Bueno, en 1274, en la primera invasión, cuando llegaron los mongoles, era la primera invasión extranjera que había en Japón. Era la primera vez que los japoneses se iban a enfrentar con un pueblo extranjero, ¿sí? O sea, que iban a ser invadidos realmente, ser invadidos por un pueblo extranjero. Entonces, en este caso mongoles y chinos. Cuando los samuráis salían a combatir, antes de entrar en combate los samuráis, primero recitaban su nombre, decían quién era, ¿no? Imagínense el samurái con armadura, del otro lado también. Se iban a enfrentar 2 samuráis, decían quién era, a qué clan pertenecía, cuál era su linaje, ¿no? Y el otro también, y después entraban en combate. Así era antiguamente. Yo soy el señor Barcé, del clan Barcé, mi señor es, y así, ¿no? Y el otro decía, yo soy el señor de tal, y de tal clan, y después entraban en combate. Cuando los mongoles desembarcaron en la bahía de Hakata, los samuráis, cuando lo fueron a enfrentar, que se enfrentaron con los mongoles, lo primero que hicieron fue decir eso, yo soy el samurái, y los coreanos que no tenían, los mongoles y los chinos que no tenían esa costumbre, les reventaban la cabeza a garrotazos. Así fue la primera batalla, que fue bastante complicada.
Primero por eso. Segundo porque los mongoles ya venían con tipos de una especie de explosiones como si fueran granadas. Los samuráis no estaban acostumbrados. Ellos combatían a caballo como grandes caballeros. Y los mongoles venían primero sin ese honor de decir quiénes eran, les importaba un pito que el otro fuera el gran señor, ellos sacaban la espada, mientras el samurái se estaba presentando, ellos les cortaban la cabeza. Y después las explosiones que sorprendían a los caballos y los tiraban de la montura. Ese fue el primer conflicto que tuvieron complicado. Por suerte, bueno, lo salvó la tormentita. Y en la segunda, en 1281, que ya vinieron más masivamente los mongoles y los chinos, ahí los samuráis ya se apiolaron, digámosle así, y entonces se dieron cuenta de que no tenían que pelear tan rigurosamente con ese protocolo contra los mongoles y salieron directamente a la batalla, ya sabiendo que iban a tirar explosiones, y bueno, ya lo hicieron, ya la encararon de otra manera la batalla. Hicieron murallas, y bueno, aguantaron el ataque mongol y chino, hasta que sabemos también que vino el viento divino, la tormenta, y se lo llevó barriendo al diablo a los mongoles y a los chinos. Todo eso viene de tradición. Los saludos que hacemos, ¿qué les digo yo a mis alumnos? Más vale que sobren los saludos sino que falten. El saludo es por eso, viene de ahí. No nos presentamos, yo soy Barcé del clan del dragón, no. Pero en el saludo está mezclado todo eso. ¿Entienden? El saludo por tradición, por respeto, por religión también, porque sabemos que en las distintas religiones que están mezcladas en las artes marciales, de ahí también vienen los distintos saludos, los saludos chinos, el saludo japonés, el coreano, como sea. Entonces, nos damos cuenta que es una gran salsa de respeto, religión, tradición, historia, y que realmente sabemos un poco de todo y nos vamos armando de la mejor manera para hacerlo lo más tradicional y más correcto. Por eso, como dije antes, los japoneses, las artes japonesas se practican descalzas, porque las islas japonesas son arenosas. Las artes chinas se practican con zapatillas, porque el suelo en China era pedregoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, por tradición, todas las artes japonesas son descalzas. Por tradición, las artes chinas, por lo general, usan zapatillas. Los artistas marciales de Japón, por lo general, usan traje blanco. No quiere decir que no usen otros colores también. ¿Por qué blanco? ¿Por qué no de colores? En Japón, los dos colores principales, que no son colores, son neutros, son el blanco y el negro. Después aparecieron los colores. Todo lo que era color siempre fue muy caro en todas las culturas. En Roma, en China, en Corea, en Japón, siempre los colores fueron cosas muy caras. Y entonces se preferían el blanco y el negro para abaratar. Después, con el tiempo, los grandes señores, los poderosos señores, empezaron a aparecer con ropas de colores, incluso las armaduras. Las armaduras que ustedes ven, los yoroi de los samuráis, que pueden ver en los museos. Si ustedes van a los museos, van a ver que las armaduras, las más arruinadas que hay, son las que son de colores opacos, negras, con blanco, con gris, porque eran las preferidas para entrar en combate. Las de muchos colores que solemos ver en las películas, no era así. Las de muchos colores eran para identificar a lo mejor al señor, al shogun o al daimyo, que por lo general muchas veces no entraba en combate, estaba dando las órdenes. Para entrar en combate usaban armaduras oscuras, grises, ¿entienden? ¿Por qué? Porque las armaduras con mucho color eran muy caras. Las que más colores tienen y más adornos y más dorado y lo que le quieran poner, son muy caras y entonces eran más para ceremonias, para presentarse como un gran señor, para ir al frente del ejército, pero mandar a los demás. ¿Entienden? Algo muy especial
para presentarse adelante de los señores poderosos, el emperador o lo que sea, alguna ceremonia. Por eso hoy cuando vamos a un museo, esas armaduras están casi intactas y las que están arruinadas son las que realmente se usaban en combate. ¿Ven? Nosotros usamos dos colores, el negro y el blanco. Viene de ahí. Otros estilos, a lo mejor chinos, usan más colores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los monjes Shaolin depende, creo que es así, no quiero meter la pata, depende el templo, usaban distintas ropas de colores, pero ellos usaban mucha seda. Recuerden que en China, en la cuna de la seda, y en Japón no había seda en esa época. Recuerden que todo lo japonés, todo lo que ustedes ven que es japonés, fue importado de China. Los kanji, la escritura, la arquitectura, las artes marciales, todo lo que se les ocurra, todo, el arte del bonsái, el arte del ikebana, todo fue traído desde China. Los japoneses lo agarraban y lo moldeaban a su manera. Yo ya he explicado algún par de veces en videos esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una gran mezcla de todo, de tradiciones, y como les dije, religión, historia, y después la idiosincrasia de cada maestro que dice, no, esto yo no lo voy a hacer porque esto es muy japonés, no, esto yo no lo voy a hacer porque es muy okinawense. En el caso de mi escuela, cuando yo el otro día, en el video anterior hablo de la palabra os, les dije, en mi escuela nunca escuché a nadie decir os durante todos los años que estuve. ¿Por qué? Porque los maestros de esa escuela, que yo empecé a practicar, no estaban de acuerdo con muchas cosas de los japoneses, porque veían de enseñanza okinawense. Y como el os es muy japonés, no se decía el os. Uy, como les dije, está todo fusionado. Hay muchas escuelas okinawenses que usan el os. No está mal, no está mal. No quiero decirles que está mal. Pero se dan cuenta que muchas veces son los maestros los que ponen su... No respetan el voy a acoplarme al arte, sino el arte lo acoplo a mí. No, no. Bueno, en toda esta salsa estamos metidos nosotros los occidentales, que encima también nosotros le ponemos algo nuestro. Con los años yo fui aprendiendo que tengo que sacar lo mío, y si bien tengo mi estilo de enseñanza, trato de que mis alumnos aprendan lo más tradicional posible y explicarles todo esto para que no tengan un enrosque en la cabeza como muchas veces tuvimos nosotros y nadie nos supo explicar. Entonces, vayamos al dojo sabiendo todo esto y entonces cuando hagamos algo tratemos de hacerlo lo mejor posible y si encima tenemos la suerte de ser esos agraciados que enseñamos artes marciales, tratemos de no poner tanto de... no nuestras, digámosle así, nuestras costumbres, sino las costumbres del dojo y la tradición. Y explicarle a los alumnos por qué. Para que ellos lo entiendan y también siempre es mucho más lindo, ¿no? Que el maestro nos explique las cosas. Entonces ahí a lo mejor entendemos, hoy a lo mejor ustedes entendieron un montón de cosas que a lo mejor no las tenían, ¿no? Porque, bueno, por las cosas de la vida. Espero que les sirva, que lo puedan aplicar en su enseñanza o en su aprendizaje de artes marciales. Acá Néstor Mercedes de Córdoba, tras la sierra, hace un frío bárbaro. Les mando un abrazo grande. Recuerden que no hay magia ni milagro, solo entrenamiento, disciplina y el estudio de las artes marciales. Nos vemos la próxima. Chao.